Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. El versículo que hoy queremos subrayar es el versículo 23 de este capítulo 27 de Hechos de los Apóstoles. Porque esta noche se me presentó un ángel de Dios de quien yo soy servidor. Solamente eso nos dice el versículo 23. Vamos a mirar un poco nuestro contexto histórico en que nos encontramos para poder entender bien. El capítulo 27 siempre de una manera macro, vamos a decir, de la estructura, es el viaje de Pablo que hace hacia Roma. Porque él había apelado al César. Incluso parece que lo que están haciendo, sobre todo después de que el rey Agripa y Festo habían escuchado la exposición de Pablo, no tenían ninguna razón el haber apelado al César. Pero como Pablo era un nervioso por la pinta, él reaccionaba enseguida. En el versículo 32 del capítulo 22, Agripa dijo a Festo, este hombre podría quedar libre si no hubiera apelado al César. Quiere decir que el hecho también de apelar al César para los romanos era demasiado importante y posiblemente ahí ellos tenían miedo, sobre todo estos que estaban al frente representando al César, porque por ahí oye yagua imba ese cuera, entonces también le podría costar el puesto, el cargo, la cabeza, como decimos nosotros, ¿verdad? Y entonces, bueno, si apeló al César, este es un ciudadano romano, dale fuerza, ya montó a tu ahí, tojo a toñemo que está la César, para que él resuelva. Una cuestión de que Festo también viene y abre de nuevo la situación. Y también posiblemente porque se siente muy presionado por los judíos. ¿Se acuerdan que Félix había escuchado ya la defensa, la autodefensa de Pablo? Al final, no le hizo mucho caso Félix, le dejó un poquitito ahí el procurador Félix, cuando vino su esposa, que se llamaba justamente, después dice, vino Drusila, ¿se acuerdan? Drusila. Después de algunos días vino Félix con su esposa Drusila, que era judía. Mandó llamar a Pablo y lo escuchó sobre la fe en Cristo Jesús. Y al disertar acerca de la justicia, el dominio de sí mismo y el juicio venidero, Félix sintió temor y dijo, por ahora puedes irte, cuando tenga otra oportunidad te mandaré llamar. Bueno, esto entonces, queridos amigos, era lo que había sucedido con Félix. Pero apeó Festo y quería congraciarse, dice, con los judíos. Posiblemente, ¿verdad? Tenemos que investigar un poquitito más. Pero posiblemente Félix después de 2 años, que no habrá tomado ciertas decisiones y determinaciones con respecto a Pablo,
o tal vez otros casos también, oye, cambiado, yo era Jaube y Félix, y viene Festo, porque lo primero que hace Festo es querer congraciarse con los judíos, enseguida le mete a Pablo a la cárcel, y después de 3 días nomás de que él había llegado allí a Cesarea Marítima, él ya se va a Jerusalén. Y ahí es donde comienza también todo de nuevo el pedido que le están haciendo los judíos, los sacerdotes, etcétera, etcétera, y Boruñan de Pablo, ave, orero, jugase, que esto, aquello. Festo ahí no es que tampoco responde enseguida, sino que dice, no. La PNP jugacero, se puede en duda, pero PJ se llama usted. Y tal cual, porque los judíos no le dejan absolutamente a Festo porque ya les había dado una concesión el hecho de haberlo encarcelado ya a Pablo apenas llega. Entonces ellos piensan y dicen, bueno, vamos. Y Festo de esta manera, cuando los judíos se van enseguida y vuelven a levantar, él se sienta, dice, para escucharle, también le llama a Pablo, hablan ahí. Festo parece que medio quiere hacer como una mediación diplomática, ¿verdad? Pero Pablo, y Pablo le dice, no, le dice, ¿cómo vas a volver a abrir un caso que Félix prácticamente lo dejó cerrado? El hecho de abrir de nuevo el caso suyo después de 2 años, ¿entiendes? Entonces, por esta razón, después él apela al César, apela directamente y le dice, no, yo no estoy de acuerdo con esto. Y entonces, al apelar al César, justamente Festo le dice, bueno, has apelado al César y al César irás. Y es ahí donde aparece después el rey Agripa. Y la misma cosa dice el rey Agripa, este hombre podría quedar libre si no hubiera apelado al César. Pero Pablo, porque estaba ya enojado, le vuelven a abrir una causa que no tiene nada que ver. Todo el mundo dice que esto no tiene nada que ver. Lo que los judíos están diciendo es una cosa absurda. Pero bueno, apeló al César, y si él apeló al César, tiene que ir ahí. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. La muerte de Francisco viene con cambios y muchos de ellos los estableció él. El pontífice quiso simplificar todo lo relacionado con su funeral, aunque no todo se ha modificado. Lo encontramos directamente en el féretro descubierto. Esta también es una diferencia, muchas cosas que se pensaban que no iban a ser de este modo. Descubierto igualmente, digamos, podemos observar, mirar al Papa Francisco y siguen, sin embargo, no modificados los ritos que tienen que ver con la celebración de la misa exequial. Antes, como se vio con Juan Pablo II o Benedicto XVI, los papas se exponían ante los fieles en un catafalco, una estructura elevada donde se depositaba el cuerpo del pontífice para su veneración. Francisco fue el primer papa en eliminar este elemento y de hecho cuando lo trasladaron a la basílica se le vio así, directamente en el féretro que iba recubierto por una tela de terciopelo roja. El ataúd es otro de los cambios. Previamente se utilizaban 3 distintos, el de ciprés, el de zinc y uno de madera de olmo. El pontífice argentino prefirió tener solo uno. Lo que sigue igual es que el Papa va vestido de rojo. Es un color muy importante para la Iglesia por este motivo. El rojo, desde los primeros siglos de la era cristiana, ha sido siempre el color litúrgico de la muerte o de un funeral en la ciudad de Roma. ¿Por qué? Porque Roma es la ciudad de los mártires. En efecto, los cardenales usan también este color porque están llamados a entregar completamente su vida por amor a Jesucristo. Y el Papa, pues por supuesto, no puede estar exento de esta condición. Y probablemente una de las novedades de los entierros papales de los últimos tiempos es esta. El Papa no quiso que su sepulcro estuviese en el Vaticano, sino en Santa María la Mayor, aunque no es el único que ha tomado esta decisión.
Tenemos también, no muy reciente, pero sí en los últimos siglos, en las últimas décadas, algunos papas enterrados fuera de la ciudad del Vaticano, como por ejemplo Pío IX, que está sepultado en la Basílica de San Lorenzo, fuori le mura, ¿no? Digamos que no es normal, pero no es una absoluta excepción. Digamos que es una novedad para nuestras generaciones, sí, después de haber visto la sepultura de Benedicto XVI o de Juan Pablo II. En la basílica donde está la Salus Populi Romani, la patrona de Roma y a la que Francisco le tenía tanta devoción, hay otros 7 papas. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Dos minutos para Dios. La alegría de servir. No he venido a ser servido, sino a servir. Todo en la naturaleza es un anhelo de servir. Sirve la nube, sirve el viento, sirve la tierra. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, realízalo tú. Donde haya un favor que se pueda hacer, hazlo tú. Donde se pueda brindar una sonrisa de bondad, bríndala tú. No caigas en el error de creer que solo se ganan méritos con trabajos grandes. Hay pequeños servicios que son muy provechosos. Señalar una dirección, reemplazar a quien se tiene que ausentar, visitar a quien está de luto, felicitar al que está alegre, saludar con cariño y saber dar una respuesta amable. Es mejor y produce más alegría el dar que el recibir. E avanti, coraggio, ¿eh? Él era el papa de los últimos, ella, la monja que los acogía. Sencilla y discreta, Sor Geneviève, de 81 años, vivió durante muchos años en una caravana de circo a unos 30 kilómetros del centro de Roma. Desde 2022, cada miércoles, iba a las audiencias generales. Llevaba a grupos de migrantes y personas transexuales a conocer al pontífice. Una vez, Francisco le correspondió el gesto. El pasado verano fue a verla al lugar donde hace su pastoral, ni más ni menos que un parque de atracciones. 9 meses después, esta es la imagen. Cuando llevaron el cuerpo de Francisco a la basílica, colándose entre cardenales y guardias suizos, allí estaba ella. Con el perfil bajo que la caracteriza, se puso en una esquina, mochila al hombro y vestida con el hábito azul de su orden, no pudo evitar las lágrimas. 7 largos minutos rezando delante del féretro de Francisco. Ella no solo rezaba ante el Papa, Sor Geneviève estaba dando el último adiós a su gran amigo. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Cuánto amor hay en nuestro corazón, cuánta verdad en nuestra voz. Cuántas miradas abrazan el sentir y el dolor del que está a nuestro lado. El que se ha consumido por la soledad.
caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor sin destrozar los brotes de tu semilla? Enséñame a amarte en los demás. Que siente que sus noches son eternas, y así verte a nuestro alrededor y descubrirte, quizás siendo un niño, tal vez siendo joven, un hombre, una mujer. La caridad produce caridad, la indiferencia sembrar tu amor sin destrozar los brotes de tu semilla. Enséñame a amarte en los demás. La caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor sin destrozar los brotes de tu semilla? Enséñame a amarte en los La caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor sin destrozar los brotes de tu semilla? Enséñame a amarte en los Cuánto amor hay en nuestro corazón, cuánta verdad en nuestra voz. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles. Estamos con el capítulo 27. Hoy, de una manera especial, queremos subrayar el versículo 23. Porque esta noche se me presentó un ángel de Dios, de quien yo soy servidor. Hasta ahí tenemos este versículo 23, cortito. El contexto histórico que nosotros tenemos aquí en este versículo es siempre en medio de una tormenta apocalíptica, digamos, así como se nos presenta una tormenta tremenda. Él decía luego, el barco fue arrastrado y no pudiendo hacer frente al viento, nos dejamos llevar a la deriva. Y así continúa esta narración. Entonces es una tormenta allí en el Adriático. Pablo, por lo tanto, se convierte en la voz profética entre los paganos, soldados y navegantes. Soldados y navegantes. Es una voz profética. Él está diciendo, a bordo
ciertamente que no hay ningún cristiano visible excepto él, y también, ¿se acuerdan? Y nos hicimos a la mar junto con Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Tal vez sería Lucas, sería Pablo y sería Aristarco. Bueno, estos son otros nombres, por lo menos nosotros no tenemos aquí, no sabemos quiénes son los que están a bordo. No hay cristianos en general visibles excepto el mismo Pablo. Sin embargo, él ejerce una autoridad espiritual. Él les está hablando aquí, ¿verdad? Como si fuese que estuviese hablando a los cristianos. Entonces le dice, porque esta noche se me presentó un ángel de Dios de quien yo soy servidor. Bueno, les comunica, les dice, pero siempre es una voz profética, entre los paganos, entre los soldados, entre los navegantes. Y bueno, se dan cuenta, queridos amigos, que esta es también una reflexión muy interesante, cómo Pablo se presenta aquí, cómo Pablo está diciendo y está exhortando de cierta manera, o considerando que todos están con esta capacidad y con esta apertura del corazón y de la mente para responder a lo que Dios quiere de ellos, ¿verdad? Por lo tanto, él ejerce, o él se pone como si fuese el tendotaño, con una voz y con una autoridad espiritual sobre toda esta gente. Sin embargo, nosotros entendemos que este versículo revela la manifestación celestial que respalda la palabra de esperanza dada ya en el versículo 22. Porque en el versículo 22 habíamos dicho, pero ahora los invito a mantener un buen ánimo. Pablo mismo entonces, ¿se acuerdan que se levanta? En el versículo 21 ya llevábamos muchos días sin comer, entonces Pablo se levantó. Desde ahí comienza Pablo a presentarse con una voz profética. Él es cristiano, él se pone como el tendotá, como el líder. Le sirve esta ocasión también para anunciar a Jesucristo, la voz de mando. En el versículo 22, como decíamos, les invito a mantener un buen ánimo. Y ahora, en el 23, él les dice el por qué él tiene una voz de mando. Justamente porque le está comentando y le está diciendo que lo que él les dice, lo que él les comenta es algo que Dios les revela. Él es cristiano, los otros no son cristianos, son paganos. Se me presentó un ángel de Dios, le dice, ¿verdad? Se me presentó un ángel de Dios. Ángelos tu Theou. Ángelos tu Theou. Es decir, se puso de pie junto a mí, quiere decir ¿verdad? Se puso de pie junto a mí, indica entonces la presencia real de Dios. No es simplemente una visión externa, no es simplemente una visión que él está teniendo, sino que ángelos tu Theou, el ángel del Señor, el enviado tu Theou de Dios. Pero el verbo quiere decir el ponerse de pie a mi lado. Que se me presentó un ángel, o que me habló aquí en mi oídito, o que me habló aquí en mi conciencia. Sino que Pablo quiere dar más realce a esta visión y dice, estuvo o está aquí presente a mi lado el ángel de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología.
películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0, con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Hemos estado explorando el tema del sacerdote real en la Biblia. Iniciamos viendo a Adán y Eva, quienes fueron llamados a representar a Dios y reinar sobre la creación como su imagen. Reinar y representar a Dios. Ese es el rol ideal de un sacerdote real. Pero, trágicamente, ellos son desviados por una criatura y abandonan su llamado. Así que los humanos son exiliados del Edén y llenan el mundo de violencia. Pero no todo está perdido. Dios promete que uno de sus descendientes vendrá a intervenir en su lugar y restaurar las bendiciones de Edén. Un nuevo sacerdote para restaurar los sacerdotes fallidos. Él va a golpear al engañador, aunque al mismo tiempo será golpeado por él. Él es como un sacerdote real que se convierte en un sacrificio. Ahora, a través de la historia de Israel, Dios levanta a muchos que podrían haber sido este sacerdote real, como Abraham, Moisés y David. Y todos fallan. Pero sus historias apuntan hacia adelante, anticipando ese sacerdote real definitivo. Y esto nos lleva a Jesús. En los tiempos de Jesús, el pueblo de Israel era gobernado por el Imperio Romano, pero eran liderados por sus propios sacerdotes, incluyendo al sumo sacerdote que trabajaba en el templo de Jerusalén. El sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo, que estaba separado por una cortina gruesa bordada con imágenes de querubines. Y el sumo sacerdote en ese momento era un hombre llamado Caifás. Él era quien representaba al pueblo delante de Dios, pero luego Jesús apareció en la escena. Y cuando se nos presenta a Jesús, Él está fuera de Jerusalén, en el río Jordán, siendo bautizado. Los cielos se abren y Dios dice: «Tú eres mi hijo, a quien amo. En ti estoy muy complacido». Ahora, estas palabras mezclan tres frases de las escrituras hebreas que tratan acerca del sacerdote real, quien sería el rey que Dios prometió que vendría del linaje de David y también del hijo amado, como Isaac lo fue de Abraham. Y él es el siervo sufriente real de Isaías, quien murió por los pecados de su pueblo. Este bautismo es su ordenación como el sacerdote real. Exacto. Y por eso no es de extrañar que después Jesús empiece a comportarse como un sacerdote. Sí, claro, como perdonar pecados y restaurar personas que eran impuras para que pudieran entrar al templo. Estas son cosas que los sacerdotes que trabajaban en el templo de Jerusalén debían hacer. Pero Jesús no lo está haciendo bajo la autoridad de ellos, por lo que empiezan a verlo como una amenaza. Lo que nos trae a la historia en que Jesús sube con algunos amigos a una montaña alta donde se transforma. Él empieza a brillar y toda su ropa se vuelve completamente blanca. Es como la visión que tuvo Moisés del sumo sacerdote ideal. Sí, exacto. Aquí Jesús es revelado como el máximo sacerdote real. Y es aquí donde Jesús decide que Él va a ir a Jerusalén, si bien sabe que eso lo llevará a su muerte. Así que, más tarde, cuando Jesús llega a Jerusalén, desafía la autoridad de los sacerdotes del momento, quienes estaban dirigiendo el templo. Como cuando Jesús llega y trastorna la venta de los animales para sacrificio. Sí, esta es su manera de mostrar que Él es el sacerdote a cargo. Y luego, cuando le preguntan: ¿quién te crees que eres?, Jesús respondió citando el Salmo 110 de las Escrituras de Israel. Este es el salmo donde el rey David habla acerca de alguien que él llama Señor, que es mayor que él y quien reinaría como un sacerdote real. Jesús está diciendo que él es ese sacerdote. Y eso hace que los sacerdotes de Jerusalén se enojen. Así que arrestan a Jesús y lo enjuician delante de Caifás, el sumo sacerdote, quien pregunta a Jesús: ¿eres tú el ungido? Lo que realmente está diciendo es: ¿eres tú el sacerdote real? Porque en este momento ese es mi trabajo. Y Jesús le responde citando el Salmo 110 otra vez: lo soy, y me vas a ver reinando a la diestra de Dios. Pero lo que vamos a ver en un momento es que Jesús es asesinado. ¿Cómo puede ser eso, reinar como sumo sacerdote? Pues recuerda que las escrituras israelitas tienen un patrón de un sacerdote real que se entrega a sí mismo como sacrificio. Jesús está diciendo que el ofrecer su vida por otros es la manera en la que Él va a ascender a su trono real. Cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó en dos.
La misma presencia de vida de Dios y la bendición del Edén que una vez estuvieron guardadas y separadas, ahora pueden fluir desde el templo para llenar a toda la creación. Y cuando Jesús vuelve a la vida de entre los muertos, se le aparece a sus seguidores y los comisiona a ir a las naciones. A compartir la buena noticia de que Jesús es el sacerdote y rey que gobierna y va a restaurar las bendiciones del Edén. Es por eso que el apóstol Pablo llama a Jesús el nuevo Adán. Él nos está invitando a regresar al Edén a ser como Él. Para que podamos retomar nuestro llamado perdido de ser los sacerdotes reales de Dios. Sí, y ese nuevo sacerdocio real, compuesto por los seguidores de Jesús, es lo próximo que vamos a explorar. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Mayo, de la esclavitud a la libertad. Solo una palabra tuya bastará para sanarme, Señor. No soy digno de que entres en mi casa. Te necesito, Señor. Tan grande es tu amor. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti. Solo si tú quieres. Sáname, Jesús. En ti confío porque tú eres mi esperanza y yo en ti confío porque me basta tu gracia y yo en ti confío porque tú nunca me fallas. Si estoy en el suelo, siempre me levantas. No me rendiré jamás porque yo sé que vale la pena luchar, pero esta vez voy de rodillas a tus pies. Solo si tú quieres. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti. Sáname, Jesús, te necesito, mi Jesús. Sopla tu aliento, lléname de ti. Solo si tú quieres. Sáname. tuya bastará para sanarme. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda
la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe, Nuevo Testamento, el versículo 23 en el día de hoy, nuestro estudio bíblico, porque esta noche se me presentó un ángel de Dios de quien yo soy servidor, y sobre todo el hecho de que está aquí parado a mi lado. El ángel actúa entonces como un mensajero visible para Pablo, y esto significa la presencia divina. Nosotros encontramos en el Antiguo Testamento muchos otros pasajes, sobre todo Daniel nos habla de esa presencia, el ¿verdad? El estar aquí, presente, no hay que imaginar, sino que es una visión solamente en mi cabeza. Es decir, esta visitación está confirmando la legitimidad profética de Pablo frente a los incrédulos a bordo. Porque ellos son incrédulos, ellos son paganos, pero sin embargo él está diciendo, she ave, pese que she añandú a esa, hacemos pinimbaya, esa la gente, ¿verdad? La presencia divina, la presencia de un Dios a través de su enviado, porque ángelos en el griego significa enviado, enviado por Dios, tu Theou. Ahora, él especifica también cuando dice es el ángel de Dios, pero es el ángel de Dios a quien yo sirvo, a quien yo pertenezco. Tu Theou, hu eimi ego, yo, ¿verdad? El hecho de tu Theou, de Dios, el ángel de Dios, ¿entiende? Hu eimi ego, hu eimi ego. Al que yo pertenezco, yo soy de, yo, ego, ¿verdad? Entonces yo soy de él. Pablo, por lo tanto, aquí, queridos amigos, está confirmando directamente su total pertenencia existencial, el ego, el yo soy. Imagínense, esto que es interesante, ¿verdad? Ego y mí, como Dios mismo se presenta, el yo soy, el Yehová, ¿verdad? También en el hebreo sería eso. Ego y mí sería en el griego, el yo soy, Yahvé y Yahvé, el Dios mismo, ¿verdad? Este es el Dios a quien yo pertenezco. Oñeina de una manera existencial. Se rupía, o mejor dicho, a través de mi propia vida o a través de mi propia existencia. Sherejeru pibe sería entonces. Sherejeru pibe, peñan de yara oye cualca pm. Sherejeru pibe, es decir, este ángel que está parado aquí a mi lado, su real existencia y manifestación, que ahora habla, Amaru pibe Sherejeru pibe. A través de mí, entonces, nos está hablando y nos está explicando lo que va a suceder. Así es que, queridos hermanos, aquí hay una pertenencia existencial a Dios. Este es un uso enfático que nosotros decimos, ¿verdad? El volver a decir, eimi nomás tendría que decir el griego, eimi, con eso yo soy, ya quiere decir eimi. Pero cuando él dice eimi ego, o sea, a mí
yo mismo, a mí yo mismo, veo la escena, enfático, es decir, o subraya, doblemente, y sheina, lleva sheina, la añandúa veñandi, yarare kobe, se apuntó un mesere kobe, y ahora yo les presento, yo les doy a conocer, a través de mí Dios se está manifestando, uso enfático entonces del hu e mi ego, a quien yo soy, ¿verdad? O de quien yo soy. Subraya, queridos amigos, esa identidad teológica. Pablo no se representa, ¿verdad?, a sí mismo, sino que le está representando nada más y nada menos que al Dios vivo. Por eso que es una cuestión muy existencial, es un subrayado del yo, pero a través de mí. Lleva ñandillana, es la fuerza del Espíritu entonces que nos está diciendo y que nos está llamando la atención. Y esto lo encontramos en los pasajes del Antiguo Testamento también. Isaías, por ejemplo, en el capítulo 43:1 te dice, no temas porque yo te he redimido, la presencia de Dios. Te he llamado por tu nombre, mío eres tú, ahí está. Mío eres tú. Upeago de la ñeña verente de Koshembae, de el tú, ¿verdad? Ese también es enfático. De Koshembae, mío eres tú. Y por eso que repite, mío eres tú. Tú eres mío. El tú no hacía falta, pero es el reforzativo. Nendiela ñemonguetaina hay cual canción de la nendieja la sea ñemonguetaina. Y a través de ti, Pablo, yo estoy transmitiendo, eres tú, enfático, por no que hoy entonces la ya hoy haremos a hablar de por anduina, sendiebio ñande ya la ñeina, debio sendiena, sebio ñeina. Para decir tú, sí, nendiela ñemonguetaina, andela de cual cata entero te lleva. Eso es lo existencial, queridos amigos. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. En Buenos Aires, hoy llegamos hasta aquí, hasta el barrio porteño de Mataderos, porque Jorge Mario Bergoglio, allí, por los años 1945-1950, en la parroquia Nuestra Señora de la Misericordia, compartió y disfrutó momentos imborrables de su infancia. Recuerdos que merecen ser contados en la vida del Papa Francisco. En las vacaciones venía a este lugar a jugar al fútbol y a ver cine. En las parroquias antes había cine en el cual se pasaban películas para esa época. Él nos dice que fue más o menos entre el 45 y el 50 estas vacaciones. Y recordaba este patio donde jugaban al fútbol y además con cariño recuerda a una doctora, una médica que venía acá los fines de semana y dice él que cuando se lastimaban la doctora tenía la delicadeza de poder curarlos. En ese arco que estamos acá atrás, habrá disfrutado, todos sabemos de la pasión que tiene, lo fanático que es de San Lorenzo y cómo le gusta el fútbol. Así que en este patio, en algún rincón, si volvemos para atrás la historia, si nos ponemos como una máquina del tiempo, podremos ver a este niño, a este adolescente, jugando en este lugar. EWTN Noticias pudo dialogar de forma exclusiva con el Papa Francisco acerca de este vínculo tan cercano
con la parroquia de su infancia. Además, mencionó a sus abuelos y también a sus hermanos. Por los años 46, 48, 50, pasábamos las vacaciones en la casa de mis abuelos, Alvariño y San Pedro, y íbamos a la parroquia, a la Escarcela, y ahí nos pasaban cine, los fines de semana, cine de aquella época, imagínense, ¿no? Tengo mucha cercanía a esa parroquia. Pasé vacaciones felices ahí con mis abuelos. Después volvimos a casa, los 5 hermanos. Una comunidad que sin lugar a dudas lo recuerda a Jorge Mario Bergoglio con mucho afecto y cercanía. Estas calles del barrio de Mataderos que lo vieron jugar siguen rezando por el Papa Francisco. Estamos en la casa de los abuelos paternos del Papa Francisco. Los abuelos, la familia, momentos para el corazón, para el hogar, en el cual se fue formando ese corazón de buen pastor que nos acompañó en Buenos Aires, que fue sacerdote, que fue obispo y hoy Papa. Así que este barrio, este lugar, esta calle, los pasajes tienen esa fragancia, esa presencia del Papa. Que haya pasado en su infancia en este lugar, que se honra a la Madre de la Misericordia y que seguramente algo de esa experiencia de jugar, de disfrutar de la vida, es lo que hoy muchas veces cuando le habla a las familias y a los abuelos, cosas que habrá vivido en este lugar, los transmite al mundo. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Llevamos la atención a Roma para hablar con Daniel Ibáñez, fotógrafo de EWTN, quien estuvo al lado del Santo Padre durante sus 12 años de pontificado, captando los momentos más destacados de su vida apostólica. El domingo de Pascua tomó las últimas fotografías del Santo Padre en su última aparición pública. Daniel Ibáñez, bienvenido. Muchas gracias, hola. Daniel, tú capturaste sus últimos momentos frente a la gente. ¿Cómo describes la última aparición pública del Papa? Bueno, la última aparición pública fue el domingo de Pascua y bueno, se le vio con un frágil estado de salud. También se presentó en silla de ruedas y apareció en el balcón central de la fachada de San Pedro. Yo la verdad lo que vi desde arriba era que tampoco saludaba mucho, sí que se paró con algún niño, ¿no? que besó y hubo también reacciones de la gente pues con aplausos, siempre con el oh, ¿no? Y bueno, pues eso, fue como unos casi 20 minutos donde el Santo Padre dio alguna vuelta por la Plaza San Pedro y bueno, y luego pues desapareció, ¿no? ¿Y qué sentiste al saber de su fallecimiento, habiendo estado tan cerca del Papa en estos últimos días? Bueno, la verdad es que el fallecimiento en español decimos que me ha pillado de sopetón, ¿no? De hecho, ayer lunes era fiesta en Italia y por lo tanto, después de una Pascua intensa, porque siempre la Semana Santa lo es, ¿no? Pues prácticamente estaba en la cama. Y a las 10 de la mañana mi mujer me dice que el Papa ha muerto. Y yo digo, ¿qué estás diciendo? Y me he levantado de un salto de la cama, había dejado el teléfono en el comedor y ya he visto todos los mensajes y bueno, pues ducha, corbata americana y para San Pedro. Esto es lo que ha sido. Lo que he sentido, pues bueno, creo que lo hemos visto sufrir en su enfermedad. Creo que esto podía pasar, ¿no? Hace unas semanas fue ingresado en el hospital. Salió del hospital y hombre, pues como siempre se dice, no sabemos ni el día ni la hora, pero obviamente pues bueno, pues un poco
consternado seguramente de esta noticia porque bueno, pues he compartido con él momentos importantes de mi vida, algún viaje apostólico y bueno, creo que el legado de Francisco pues continuará en lo que ha dejado, ¿no? Y sobre todo me ha ocurrido una cosa muy curiosa en la mañana de ayer que bueno, prácticamente pues había un chico así con los brazos así y la verdad es que estaba rezando, ¿no? Y me he acercado a él, he intentado hacer unas fotografías y bueno, rápidamente se ha dado cuenta y lo he sonreído, ¿no? Él ha continuado con su oración, yo he esperado, me he acercado y me dice, puedes publicar la foto si quieres, ¿no? Obviamente, te agradezco el permiso, ¿no? Y él me dice, me llamo Claudio, me dijo que era de Roma y yo le dije, pero eres creyente, o sea, eres creyente. Y dice, no soy practicante, pero esta es una historia que, o sea, Papa Francisco ha hecho muchas cosas, ¿no? Y me llamó la atención porque en todo un ambiente que solo se veían turismo, una persona que quizás no era creyente estaba rezando por el Papa de verdad, ¿no? Y bueno, pues ha sido una cosa que me ha tocado profundamente el corazón, esta experiencia. Y precisamente, Daniel, tú que has vivido momentos con él, capturando alguna de sus experiencias, ¿cómo era la actitud del Papa Francisco frente a las cámaras? Pues bueno, siempre de acogida, siempre sonriente, siempre de saber escuchar, siempre cercano, ¿no? O sea, yo creo que esa es la parte del Papa, ¿no? Luego creo que es destacable, bueno, será enterrado en Santa María la Mayor, ¿no? Y yo quiero destacar este amor que él tenía a la Virgen María, ¿no? Que siempre la ha cubierto con su manto, él siempre tenía un amor especial por la Madre de Dios y yo creo que esto es una cosa súper interesante en su pontificado. Cada viaje que se iba, cada viaje que volvía, cada viaje apostólico, él iba a rezar a Santa María la Mayor. Y nos inculca también a nosotros ese amor a la Madre. ¿Qué fotografía o momentos del Papa que has seguido también guardarás en tu corazón como un momento especial sobre el Santo Padre? Pues una fotografía que fue hecha en Fátima en el año 2017, la vigilia antes de la canonización de los pastorcillos. Tuve la suerte de poder fotografiar al Santo Padre, con sus manos sostiene el rosario, era el rosario, se ve la Virgen María, la Virgen de Fátima, y se ve como un crucifijo. Al final de todo se ve un rosario luminoso que habían puesto por el centenario de las apariciones, que era el motivo por el que el Papa viajaba a Fátima, y se ven también los obispos que están junto a él, y detrás se ve el pueblo fiel, ¿no? Y yo creo que que para mí es una fotografía que tiene un contexto muy real, lo que es la Iglesia, la oración, ¿no? Luego pues tengo algún retrato del Santo Padre. Yo creo que también me llevo muchos recuerdos de audiencias generales donde el Santo Padre pues saludaba a los niños, ¿no? Siempre esta forma de ser Francisco. Así es, su cercanía y ese amor por los fieles que tuvo hasta el final, hasta su último día aquí en la tierra. Rezamos por su alma. Gracias, Daniel Ibáñez, por tu testimonio. Gracias a vosotros. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos con el versículo 23 del capítulo 27, Hechos de los Apóstoles. Pablo que dice, porque esta noche se me presentó un ángel de Dios de quien yo soy servidor. Esta segunda partecita, de quien yo soy servidor, o a quien yo le sirvo, en griego, ¿verdad? Ho kai latreuo, latreo,
Entonces, latría sería el adorar. A quien yo sirvo. Ya traducí yo veñande. A quien yo adoro sería, ¿verdad? Entonces, es al Dios a quien yo adoro. A quien le entrego toda mi vida, toda mi existencia. Entonces Pablo, de cierta manera, está cumpliendo esa frase que él dice, ay de mí si no evangelizar. Porque hay de mí si no evangelizar. Ya ve amombe VM, a EBM, P, ñandillara y semaro vive. El ángelos, el griego es importante, ángelos, el enviado, el que quería decir el que está parado aquí a mi lado, hacia acá y entre la hacia a inventar, a delirar. Porque también, mírense, ante el miedo, podrían también estos paganos decir tranquilamente, por todo esto que estamos pasando, ya estamos días aquí en un suplicio de la tormenta, estamos a la deriva, romomboma a nuestro cargamento, porque hablaba de esto. Puesto que durante muchos días, no salió el sol, ni se veían las estrellas, mientras una gran tempestad estaba sobre nosotros. Fuimos perdiendo toda esperanza de salvarnos. Ya llevábamos muchos días sin comer, ¿se dan cuenta? Entonces, del miedo y de la situación en que nos encontramos. Y por eso, aquí te habla a quien yo sirvo, a quien yo adoro. Y él te está mostrando claramente que es entonces un hombre que está al servicio litúrgico, que está al servicio sacerdotal. Habla como un sacerdote profético, en realidad, en misión, porque él está anunciando a Jesucristo. A tiempo y a destiempo, a tiempo y a destiempo. Por ejemplo, si uno quiere entenderlo, sería total a destiempo, pero es lo mismo a destiempo. Pablo a quien yo sirvo, la treúo, a quien yo sirvo, a quien yo adoro, la tría. No tiene nada que ver, Pablo, aquí, salvana. Pero él, de un sentido sacerdotal, de un sentido profético, de alguien que está predicando y anunciando a tiempo y también a un destiempo total en la situación en que se encuentra. Por lo tanto, Pablo habla como sacerdote profético en misión, anticipando la idea de culto en espíritu y verdad. Anticipando. Porque recordemos también que en los primeros escritos cristianos nosotros encontramos, están los logia, se llama, ¿verdad? Logia, que eran los escritos iniciales, de acuerdo a las experiencias que iban teniendo en la comunidad. Y entre esto también podemos decir las cartas de Pablo, porque Pablo normalmente responde a situaciones bien concretas de las comunidades por donde él fue predicando y anunciando a Jesucristo. Entonces ellos le preguntan, Pablo, va a yapota ante estas situaciones, va a comportar, va a ore, y entonces Pablo les envía cartas. Se nota que este hombre era muy culto, ¿verdad? Porque también cuando leemos sus cartas en griego, así formalina la Pablo lo escribí, cualquier y lo escribió, pero, o sea, es decir, tiene una literatura maravillosa, incluso con terminologías bien difíciles. Por lo tanto, aquí no es el templo de Jerusalén, ni un altar físico donde, o a lo que él se está refiriendo, la tría, que quiere decir adoración, la treúo, yo estoy adorando a este Dios, pero no como el templo de Jerusalén o el altar físico que está en Jerusalén, sino que aquí el mar en tormenta se convierte en todo caso en este nuevo santuario donde Pablo comienza a predicar, porque Dios actúa a través de la tormenta. Bueno, queridos amigos, es interesante, vamos a seguir reflexionando nosotros y vamos a volver enseguida, entonces después,
con nuestro curso bíblico. Este capítulo interesante, ¿verdad? De Hechos de los Apóstoles, el 27, versículo 23. Vamos a seguir después reflexionando más y profundizando. Pero ahora los invito a mantener un buen ánimo, ya que no habrá pérdida de vidas entre ustedes, sino solo el barco. Porque esta noche se me presentó un ángel de Dios, de quien yo soy servidor. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.